Realmente qué inspirado que estuvo, bueno, buenas tardes, antes que todo. Hoy miércoles 23 de abril iniciamos una nueva emisión de Dialogando, son las 19 horas 45 minutitos y completo lo que estaba empezando a expresar. Qué inspirado que estuvo Palito Ortega al componer esta canción dedicada al Papa Francisco en el año 2013 cuando fue designado como nuevo pontífice, ¿no? Una letra uno la escucha y realmente no tiene, no tiene época. Se puede escuchar a través de los años que va a continuar estando actualizada. Bueno, ya tenemos una comunicación telefónica en línea donde también le vamos a preguntar y vamos a consultar con el entrevistado respecto a lo que significa el Papa Francisco y todo lo que estamos viviendo para él, aunque no sea de la religión católica, ¿no? Estamos en comunicación telefónica con Gerardo Friedman en calidad de director del Centro de Estudios de Holocausto y Genocidio de la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes. Gerardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. Acá estamos trabajando como siempre. Gerardo, bueno, lo primero, lo que anticipé, ¿no? Preguntarle a usted, que pertenece a la comunidad judía, qué significa el Papa Francisco y cómo está viviendo este acontecimiento de su fallecimiento. Bueno, tener un Papa argentino y más Jorge Bergoglio fue un impacto bastante considerable a nivel mundial. Sobre todo nosotros los judíos, porque una de las cosas que hizo Bergoglio, ya siendo arzobispo en Buenos Aires, fue el diálogo interreligioso, ¿sí? Asistía casi todos los años al encendido de las velas de Hanukkah, estaba muy cercano al rabinato, entonces su diálogo interreligioso, que bueno, lamentablemente no pudo prosperar con lo que está pasando ahora en Israel. Él intentó de varias formas tratar de que todas las religiones se abracen en uno solo, y por ahí, bueno, fracasó en ese sentido, pero no personal, sino porque hay otros aristas. Pero lo rescatamos mucho y sentimos un vacío ahora, porque no sabemos bien qué es lo que está por venir, y perdimos un apóstol en lo que es la hermandad de todos los seres humanos. Eso es lo que yo personalmente siento y lo que más o menos el judaísmo siente acá en Argentina, porque él siempre se mostró muy abierto y muy cercano a la religión judía. Usted está coincidiendo pero perfectamente con lo mismo que manifestó nosotros el día lunes entre las entrevistas que producimos, ¿no?, en la agenda de Dialogando, el mismo día que falleció el Papa. Lo entrevistamos a Ricardo Elía, que es el secretario de Cultura del Centro Islámico de la República Argentina, del CIRA, y él lo definió exactamente de la misma manera que lo está haciendo usted, ¿no? Sobre todo destacando ese... Dato. Sí. Te voy a dar un dato de color, diríamos. El último Congreso Mundial Judío se realizó en el Vaticano. Él abrió las puertas para imagínate vos la visión que tenía de hermandad. Él abrió las puertas del Vaticano para que ahí se realice el último Congreso Mundial Judío. Así que bueno, te vuelvo a repetir, es un vacío grande, una sorpresa no esperada, diríamos, pero bueno, esperemos que deje su hueste y va a la incertidumbre de lo que está por venir, porque el mundo que él dejó no es el mismo que él tomó, diríamos. Totalmente. Gerardo, ¿y cómo interpreta usted a ver, en nuestro país, si nosotros realmente tomamos durante estos 12 años de su pontificado dimensión cabal de lo que representó como Papa y como jefe de Estado del Vaticano, y si diferencia el sentimiento del pueblo argentino con la dirigencia política
o si nos quedamos con la mirada muy cortita y preguntándonos hasta ahora y hasta cuestionándolo de por qué no regresó a su país. Sí, ese probablemente nos quedó a todos, el hecho de que no venga. Que no, hubiera sido excelente. Yo recuerdo cuando vino Juan Pablo II acá, cómo fuimos todos, o sea, mis compañeros de la comunidad fuimos todos a verle al Papa. Al margen de que sea argentino, es una de las personalidades más encumbradas a nivel mundial. Yo tampoco me quise quedar nunca en la miopía de pensar de las cuestiones políticas. Quizá tuvo algunos gestos que no sé si se malinterpretó o no. El problema, yo creo que el problema de él fue que nunca habló. Siempre hubo emisarios que se tomaban el decir que eran emisarios de él y hablaban, y otros que decían que no tenía emisarios. Entonces probablemente si él lo hubiera dicho alguna vez, yo no tengo emisarios en Argentina, lo que van a escuchar de Argentina va a salir de mi boca, probablemente se hubiera tomado de otra forma. Pero a mí no me gustaría quedarme con lo chiquito de acá, de lo que pasó o dejó de pasar en Argentina. Al margen del diálogo interreligioso, yo lo que rescato muchísimo de él, que es una deuda pendiente él trató de paliar la gran deuda pendiente de la jerarquía eclesiástica, es la lucha contra la pedofilia, que es yo creo que de las cuestiones más aberrantes que empañó mucho el accionar de la Iglesia, y él luchó bastante. Hoy estuve leyendo algunas, porque yo al principio, como probablemente él no hablaba mucho y no se hacía mucha propaganda, hay muchas cosas que no se sabían y pensé que se quedó a medio camino, pero no, él cambió muchas claves del Código Canónico, con el cual habilitaba la denuncia abierta entre pares, que estaba prohibido antes. O sea, como que un cuadro de la Iglesia Católica estaba prohibido de denunciar a otro, y no tuvo empacho en reconocer el error con el obispo de Chile, por ejemplo, cuando lo nombró y había sido, diríamos, un cómplice silencioso de un pederasta en Chile. Cuando él tuvo todas las pruebas, lo obligó a renunciar y reconoció el error. O sea que era una persona que estaba muy por encima de la media de la humanidad, diría. Totalmente. Y nosotros exigiéndole determinadas conductas, gestos, decisiones, digo, nosotros, sí. no en general, pero cuando nosotros mismos ni siquiera somos capaces de tener mínimamente un gesto, una decisión, una conducta de lo que él hizo sin que le tiemble el pulso, revolucionando puertas adentro, la iglesia sobre todo, como también puertas afuera, y tampoco funcionarios, dirigentes en el ámbito que sea, también ante un hecho de esta naturaleza, por ejemplo, de tomar las decisiones que él tomó. Exacto. Otro arista que hizo, que también lo hizo acá, esto lo escuchaba a Sergio Rubín de TN, que lo hizo acá como arzobispo de Buenos Aires, es ordenar las cuentas. Mantuvo, que también le granjeó bastantes complicaciones, pero ordenó todas las cuentas para que sea todo transparente y que todo el mundo sepa bien qué es lo que está haciendo y no haya ningún tipo de oscuridad sobre lo que se denomina la banca vaticana. Exactamente, ¿no? Recordemos el Papa Juan Pablo I, Albino Luciano, que es el Papa que duró 33 días, que hay mucha oscuridad respecto a él, mucha oscuridad con respecto al Banco Ambrosiano, mucha oscuridad respecto acuérdense que el contador del Banco Ambrosiano, que pertenecía a la banca vaticana, fue encontrado ahorcado en un puente en Milán con piedritas en el bolsillo, que es el señal de la mafia, que muchos dicen que la mafia fue el que lo mandó a matar. O sea, meter mano a ese tipo de acción es muy arriesgada, y bueno, él lo hizo dejando todas las cosas bien claras, como hizo acá en Buenos Aires también. Contaba Rubí que lo primero que hizo acá en Buenos Aires, cuando asume,
es ordenar cerrar todas las cuentas que tenía el Arzobispado de Buenos Aires y dejar una sola cuenta en el Banco Nación, donde ahí se podía ver tal cual todo lo que ingresaba y todo lo que salía. Entonces se mantenía todo bien claro. Así que bueno, fue una persona que ordenó mucho, que revolucionó mucho, y lamentablemente anoche lo escuchaba Nelson Castro. Yo compré el libro de Nelson Castro de la salud de los papas. Sí, anoche lo escuchaba, que seríamos el punto oscuro de él, que era un paciente complicado, que si se hubiera operado la rodilla, hubiera tenido algunos cuidados, probablemente hubiéramos tenido papa por 4 o 5 años más, decía Nelson, que ese sería, bueno, la única mancha, diríamos, que decía que era muy goloso, que siempre le tenía chocolates y tortas en su pieza, y él mismo le decía a Nelson Castro que no se podía aguantar, que se daba esos gustitos. Pero bueno, también probablemente necesita, en ese tipo de cargo, uno necesita una vía de escape, porque todo lo que se dice, o lo que se habla, todos los gestos que se pueda hacer en ese cargo que lo ostentaba, es interpretado a nivel mundial. Me parece que no cabe reclamarle absolutamente nada, ¿no? Y creo que él llegó hasta donde quiso llegar y fue papa y fue pastor de su rebaño hasta el último minuto, con su presencia el domingo de Pascua, ¿no? de resurrección en la Plaza San Pedro, dirigiéndose a su pueblo, el mensaje que dirigió, y llegó hasta donde, más que hasta donde pudo, me parece que hasta donde él quiso. Sí, realmente, y creo que deja la vara bastante alta para el siguiente. Yo estoy un poco preocupado con respecto al siguiente, porque hay que ver que, ¿te acordás que ya hablamos? ¿De qué línea? El giro, claro, el giro político que está dando a nivel mundial por todas las cosas. Por eso te dije, el mundo que él nos dejó no es el mismo que él tomó. Europa sobre todo está muy convulsionada. ¿Cómo se llama? Está viendo, no sé qué línea va a tomar con respecto a los migrantes. Europa está teniendo una inmigración musulmana que las nuevas fuerzas políticas que están ascendiendo no son del agrado. Fíjate que el filósofo Albert Camus no le dejaron entrar, le prohibieron el ingreso a Inglaterra por cómo habla sobre el vuelco poblacional musulmán en Europa. Entonces realmente es un mundo, probablemente es el mundo que hubiéramos necesitado a Francisco, pero bueno, hay que ver qué línea, según mi modesta, y evidentemente en mi visión, yo no soy un sociólogo ni nada, y como viene en la mano, yo creería, espero equivocarme, que el nuevo papa sería de la línea dura, diríamos, de los conservadores duros. Esperemos que bueno, no. Por eso, porque viste que a nivel mundial la onda política es el conservadurismo duro. Pero bueno, veremos a ver qué pasa. ¿Cómo ilumina el Espíritu Santo, no? Ese cónclave. Exacto. El mundo no es el mismo que... Tenemos 2 guerras. A mí la que más me preocupa es la guerra de Rusia con Ucrania. Y bueno, en la que él también trató de mediar, ¿no? Sí, esa es una guerra donde tenemos país con capacidad nuclear, donde tenemos un líder político que es realmente difícil de conversar, que tiene armas nucleares, y que creo que él no le tiembla el pulso para, como ya lo ha hecho, para cometer barbaridades. Así que realmente un mundo muy difícil. Y de este otro lado también, como presidente de la principal potencia mundial, que tampoco le tiembla el pulso en lo que decida hacer, ¿no? Sí como es el presidente de Estados Unidos. Sí, te digo, hasta ahora, si uno se pone a mirar la historia, y hablando mal y pronto, cada vez que tuvimos un loquito de un lado, del otro lado
estaba un pacifista, o sea, por suerte no tuvimos un Nikita Khrushchev con un Ronald Reagan, porque ahí uno no hubiera, no sé qué hubiera pasado en el mundo, si hubiéramos estado hablando ahora nosotros. Siempre que había un Ronald Reagan, pero aparecía un Gorbachev, o siempre que había un Nikita Khrushchev, aparecía un Jimmy Carter. Entonces es como que había una especie de balance. Ahora están estos dos personajes que, bueno, hay que tener, diríamos, cuidado y ver qué pasa. Bueno, como nunca, ¿no? Generando tanta expectativa por todo eso que usted está diciendo, Gerardo, y por muchísimos aspectos más, la expectativa que se está generando con este cónclave y a quién designarán como sucesor de Francisco, indudablemente por la gran obra y el pontificado que hizo Francisco Jorge Bergoglio, porque si no, no estaríamos hablando precisamente de lo que usted acaba de señalar, a ver, esta expectativa de qué rumbo toma la Iglesia Católica de acuerdo a quién sea designado, dentro de qué línea dentro del catolicismo. Sí, exacto. También viendo la historia de los papados, uno vio que cuando había un papa que producía una apertura, por ejemplo, ¿cómo se llama? Juan XXIII, Angelo Roncalli, después venía un papa un poco más conservador, que fue Giovanni Montini, Pablo VI. Después vino Juan Pablo I, que fue un papa aperturista totalmente, y después Juan Pablo II, que si bien tenía dos facetas, diríamos, fue el gran papa viajador, diríamos, que viajó por todo el mundo, pero hacia adentro era bastante conservador. Tengo entendido que estuvieron a punto de reunificar con la Iglesia Anglicana, la que creó Enrique VIII, y él fue bastante duro en el sentido de que la Iglesia Anglicana acepta mujeres curas. Después, bueno, Ratzinger también era una persona de línea dura, más un teórico más que un práctico, y bueno, y ahora Francisco fue completamente diferente. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara. Pasa que el mundo hoy necesita un líder religioso fuerte, fuerte, pero que abrace la paz a toda costa, porque si no podríamos llegar a tener problemas, digamos. Coincido. Y lo último, para después pasar al tema por el cual lo convocamos, Friedman. Nosotros aquí en la Argentina, tal vez recién ahora estemos dimensionando la magnitud de Francisco. Y probablemente sí, probablemente sí. Ahora dicen que uno va viendo las imágenes y está hablando de que es el velorio multitudinario, más multitudinario de los tiempos. Probablemente ahora nos demos cuenta, y como te digo, deja la vara tan alta porque nunca un papa fue tan austero, nunca un papa fue tan sencillo, tan accesible. Tengo la imagen esa de él presentando entre unos instantes con su poncho, que sorprendió a todo el mundo siendo papa. Entonces ahora capaz probablemente dimensionemos lo que perdimos, ¿sí? Ahora, ante la pérdida esta que sufrimos los argentinos, capaz dimensionemos qué significaba él para nivel mundial. Que nosotros como argentinos nos tendríamos que asombrar, porque así fue como arzobispo y cardenal, cuando era arzobispo en Buenos Aires, ¿no? Manejándose un poquito a pie, otro poquito en colectivo y otro poquito en subte, ¿no? Sin chofer, sin chofer, sin custodios, llegando en colectivo o en subte a los barrios periféricos de Buenos Aires, trabajando siempre con las comunidades. Exacto, y no tendríamos que asombrarnos que de la misma manera él se manejó con ciertas limitaciones. No es lo mismo ser arzobispo en Buenos Aires que papa y jefe de Estado del Vaticano, ¿no? Pero también en los viajes y a los lugares y tierras que llegó, que visitó y que se inclinó para besar en cada tierra que llegó, se ocupó de llegar también a las periferias del mundo. Exacto. Sí, dejó Hoy estaba leyendo sobre
la monjita esta que rompió el protocolo y se puso a rezar al lado de él, Sí. que ella pertenecía a una feria de Ostia, que es el puerto que está cerca de Roma, una feria de gente desamparada, de trans, de gente discriminada, diríamos, y dice que la última salida, una de las últimas salidas de Francisco fue a visitar la feria, donde estaba ella, y con todos los feriantes, que armó un revuelo, como armaba él cada vez que aparecía así de sorpresa en todos estos lugares. Entonces, bueno, sí, ese fue su estigma, lo que dejó, el mensaje que nos dejó. Esperemos que, si bien yo creo que al general de la población humana le llegó el mensaje, esperemos que los líderes que toman las decisiones finales les llegue ese mensaje, claro, de austeridad, de paz y de unión, de hacer el bien. Exacto. de construir puentes y no muros, ¿no? Exacto. Todos los líderes que van a ir el sábado a despedirlo en la ceremonia, en el funeral que se va a realizar el sábado 26, que todos esos líderes que van a concurrir un poquito nomás, que apliquen de todo lo que nos dejó, transmitió, ¿no? El Papa Francisco. Ojalá así sea, como expresión de deseo. Gerardo, ¿qué actividad han organizado desde la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes para la jornada de mañana, jueves 24 de abril? Mira, lo que habitualmente, porque aparte de estar en el departamento de Shoah, estamos en la Cátedra Libre, lo que habitualmente se hacía era un seminario con 4 expositores por la mañana, y a la noche se hacía la ceremonia litúrgica, que es un rezo con encendido de velas, que este año va a ser un encendido diferente, vamos a prender 7 velas y no 6. ¿Por qué 7 velas y no 6? Esa es una idea mía, ¿sí? ¿Por qué de 7 velas? Porque, bueno, las 6 velas conmemoran los 6 millones de judíos asesinados en la Shoah, en el holocausto judío, el holocausto nazi. La 7ª, creo yo, que es en homenaje y en recordación a los sobrevivientes. Porque los sobrevivientes no la pasaron bien. Es más, una de las cosas que a mí no es que me tortura, pero sí me persigue, el porcentaje de suicidios entre la población de sobrevivientes de la Shoah es mucho más alto que el porcentaje de suicidio en población general. Y en eso, lamentablemente, tengo que reconocer que los nazis ganaron, porque generaron en el sobreviviente la culpa. ¿Por qué yo y no mi hermano? ¿Por qué yo y no mi esposa? ¿Por qué yo y no mi hija? O imagínate cuando el padre de Ana Frank encuentra el diario. El padre de Ana Frank fue el único de la familia que sobrevivió. Encuentra el diario de su hija. Imagínate el dolor de por qué el padre sobrevivió y no la hija. Entonces, si vos te pones a pensar, los sobrevivientes yo creo que merecen también una vela por ellos. Y además hay, ¿cómo se llama? Después leí que, por ejemplo, los ingleses, en lugar de hacer 1 minuto de silencio, hacen 2 minutos de silencio en conmemoración a la gente fallecida, 1 minuto por ellos y 1 minuto por los vivos, ¿sí? Entonces, bueno, se me ocurrió y vamos a prender 7 velas. Y la actividad, como te decía, nosotros hacíamos un seminario, pero este año no vamos a hacer ese seminario porque se está planeando, además, está viendo en popa, una actividad muy grande, pues ya te había comentado, el 21 de mayo, en homenaje a Héctor Zimmerman. Con toda su trayectoria, se van a ver disertaciones sobre él, sobre Shoah. Entonces, dejamos este año el seminario para ir de Yom HaShoah, dejamos para el año que viene, o se va a hacer un Kristallnacht para el 9 de noviembre, y la actividad científica de la cátedra va a ser ese día el 21 de mayo. De la Cátedra Libre de Derechos Humanos y Participación Ciudadana, que usted integra, la Cátedra Libre sobre Holocausto Derechos Humanos y Genocidio. Y genocidio de la Universidad Nacional del Nordeste, que fue creada por Héctor Zimmerman. Por Héctor, sí, entre otras tantas cosas que hizo Héctor. Entonces, la cosa fue así, el año pasado para Kristallnacht, para el 9 de noviembre, si bien no pudieron venir para el 9, vinieron la semana siguiente, vinieron el presidente y el secretario de la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina, y al día siguiente de dar su charla hicieron un recorrido por distintas instituciones. Fueron a la Facultad de Abogacía, al Superior Tribunal de Justicia, a la legislatura.
y se dieron cuenta que en el lugar donde iban se hablaba de Héctor. Entonces, ya nos contaron que les pasó en Mendoza, de un abogado muy de renombre en Mendoza. Entonces decidieron hacer un homenaje en Mendoza, y como sonaba el nombre de Héctor constantemente, dijeron, bueno, vamos a hacer un homenaje. Y ahí se organizó este homenaje, donde Dios mediante estará el gobernador, el vicegobernador seguro, porque Pedro fue compañero de cátedra de Héctor, van a estar autoridades del Superior Tribunal de Justicia, de la facultad, por la cátedra va a disertar Álvaro Monzón Wingard, van a hablar Beatriz Kuning de DAIA, que también es secretaria de Cultura, va a hablar la doctora Riester, así que bueno, va a ser una actividad bastante considerable. Por eso este año, en la fecha de Yom HaShoah, solamente vamos a hacer en el Sholem el acto litúrgico de recordación, que va a ser el jueves 24, que es el día Yom HaShoah, que son 82 años del levantamiento del gueto de Varsovia. Para aquellos que no recuerdan o no lo conocieron a Héctor Zimmermann, ya fallecido lamentablemente, Héctor Zimmermann era un destacado jurista correntino, pero reconocido a nivel nacional en todos los ámbitos de la academia, como especialista en derecho político, ¿no? Exacto, sí, es más, hay cátedras de Derecho Político, si no me equivoco, no recuerdo en cuál provincia del NOA, que lleva su nombre. Claro, y además aquí fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Exacto. Nacional del Nordeste y fue vicerrector de la Universidad Nacional de Derecho, y también desempeñó varias funciones dentro de la comunidad judía de aquí de Corrientes, Gerardo, ¿no? Sí, fue presidente de la Sociedad Cultural y Servicios Sholem Aleichem. Yo tuve el honor de ser su secretario durante 4 años, y también fue un destacado miembro, una faceta que muy poca gente conoce o recuerda de Héctor, porque bueno, en los últimos años no lo veo con bastante sobrepeso, pero Héctor fue un eximio jugador de fútbol salón, fue campeón nacional de fútbol del salón en el 81 con el equipo de Hebraica, representó 2 veces a la Argentina en 2 sudamericanos en fútbol de salón, así que es una persona extremadamente completa, fue multifacética en todos los ámbitos de la vida que uno puede ver. Él fue una persona exitosa. Merecido reconocimiento realmente lo que se va a realizar aquí en Corrientes. El 21 de mayo es la fecha. 21 de mayo es en el salón auditorio del predio de la Facultad de Derecho, en el campo, por la calle Salta, por la calle Salta. En el edificio histórico. Después te paso bien cuando tengamos bien definido el programa. Te voy a pasar bien, para que la gente concurra. Y ahora yendo a la fecha de mañana, voy a intentar pronunciar Yom HaShoah, ¿así se pronuncia, Gerardo? Yom HaShoah. Yom HaShoah. Exacto, Yom HaShoah. ¿Qué significa Yom HaShoah? El día del holocausto. La Shoah, Yom es día y HaShoah es del holocausto. La Shoah se le denomina el holocausto judío. Diríamos, cuando uno habla de holocausto generalmente se refiere al judío. Genocidio no, la palabra genocidio se acuña para describir lo que fue la matanza de armenios por parte del Estado turco. Pero Yom HaShoah significa Día del Holocausto. ¿Y es en recordación. ¿Por qué se conmemora los 24 de abril? Porque por el aniversario de 82 años, en este caso, del levantamiento del gueto de Varsovia, que fue un acto tremendamente heroico. El levantamiento de Varsovia, entre los primeros enfrentamientos y el final, duró aproximadamente más de 40 días, 45 días. Vos recordás que el ejército alemán aplastó Polonia en 3 semanas y Francia en 4 semanas. Países consolidados, con ejército consolidado, con tanques, con armas. Los judíos del gueto de Varsovia, viviendo en condiciones paupérrimas, casi sin armas, todo con inventiva personal, mantuvieron en vilo al ejército alemán por más de 45 días. Es un hecho de resistencia,
y de resiliencia único en el mundo. No hay paralelo con lo que hicieron esos resistentes en el gueto de Varsovia, porque no tenían nada. Es más, en un momento la aviación alemana bombardeó el gueto y ni así pudieron detenerlo. Así que es una recordación, porque ahora el mundo está girando, los historiadores están girando de un concepto que se tenía, que es que fuimos como ovejas al matadero. Ya se está dejando de entender, y hay un libro muy conocido de un disertante muy conocido, Mario Sinai, donde él demuestra todos los levantamientos y todos los actos de resistencia a lo largo de la Shoah, a lo largo del Holocausto. Y yo, como yo voy a ser el disertante, voy a hablar de otro hecho también de resistencia, de los que fueron los paracaidistas judíos que vivían en Israel, ¿sí?, y que se alistaron en el ejército británico para caer detrás de las líneas nazis a hacer actos de sabotaje, rescatar pilotos. O sea que también ese tipo de acto heroico, diríamos, que no faltan en todas las comunidades. Aprovechando tu profundos conocimientos y formación intelectual en esta materia, Gerardo, y como siempre trato de esto humildemente, ¿no?, de hacer docencia en Dialogando, para aquellas personas que nos están escuchando y sobre todo para las nuevas generaciones. Cuando decís que esta conmemoración de mañana, el Yom HaShoah, Yom HaShoah, ¿lo dije bien? HaShoah, sí, está bien, sí, está bien. Bueno, que significa Día del Holocausto Judío, que se conmemora mañana por el 82 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. ¿Qué eran los guetos? Los guetos eran lugares, barrios designados por los nazis en las ciudades para encerrar a los judíos. Se levantaban muros y se los encerraba ahí, previo a en el caso de Polonia en general, a la ida a los campos de exterminio, ¿sí? Se los hacía. Normalmente, en general, se hacía un gueto al lado de una fábrica. Entonces, primero se los tenía a los judíos trabajando de forma esclava, y cuando ya casi no servía más, se los mandaba a los campos de exterminio. Eso es lo que habitualmente hacían. ¿Y qué diferencia hay entre guetos y campos de exterminio? Bueno, los campos empezaron como primero campo de concentración. Sí, había tres tipos de campos: campo de trabajo, campo de concentración y campo de exterminio. El campo de exterminio, si bien también iban a trabajar, porque estaban al lado de una fábrica, era la muerte, seguro. O sea, llegaban, ahí había como siempre Álvaro, había un médico cuando bajaban los judíos de los trenes, los que sobrevivían, porque el viaje en tren era bastante muy complicado, y había un médico que seleccionaba quiénes iban directamente a la cámara de gas y quiénes iban a trabajar. Los que iban a trabajar tenían un promedio de sobrevida de 6 meses y comían, la ración diaria de comida era el equivalente a un caramelo Holanda. ¿Viste esos caramelos de leche? Bueno, eso comían por día. Entonces, cuando ya realmente no servían más, o se los mataba o se los mandaba a los campos de exterminio. Los campos de exterminio surgen después de la famosa reunión en Wannsee a principios de 1942, porque al principio usaron otros métodos de exterminio, como los fusilamientos, pero el problema con los fusilamientos que tenían los nazis es que los ejecutores quedaban muy traumados, porque tenían que asesinar a hombres, mujeres, niños, embarazadas, entonces quedaban demasiado traumados. Entonces después cambian por camiones en el cual el caño de escape se lo doblaba y se lo incorporaba dentro del camión, totalmente cerrado, y morían por asfixia, pero les causaba mucho gasto de nafta. Entonces sale el campo de exterminio con las famosas cámaras de gas, con el famoso gas, el Ciclón B, que te cuento fue inventado por un químico que no era nazi, además era antinazi. Se quiso poner al régimen, lo inventa como un derratizador de cuarteles, era para matar las alimañas de los cuarteles del ejército, y después cuando él ve que se usaba, se traumó.
Gerstein se llamaba, y después presenta un informe en 1945, en los juicios de Nuremberg, presenta su informe porque cuando se da cuenta que usaban empieza a hacer un informe detallado de todas las partidas de ciclón B que se llevaban, cómo se llevaban, cuánto. Se tiene un informe completo. O sea, de ese químico, de ese tóxico. Exacto, y no le creen en Nuremberg, y él termina suicidándose. Porque, pero bueno, porque lo creen como que colaborador con el régimen nazi. Claro, lo que pasa es que mucha gente ya al final, cuando ya estaba en la derrota, se quisieron, al vislumbrar el posible fin que iban a tener después de las barbaridades que hicieron, quisieron hacer algún tipo de acto de rebeldía contra el régimen para poder, si podían zafar, diríamos. Y en los campos de exterminios, entonces probaron distintos, podemos decir, métodos, fusilamientos. Después, los fusilamientos empiezan antes, empiezan en... o sea, los campos de exterminio surgen cuando van descartando distintos métodos, el fusilamiento... Claro, surgen en 1940, se empiezan a construirse en 1942, después de la reunión de Wannsee. Eran 6 campos de exterminio que estaban todos en Polonia. Solamente siempre me olvido de uno, era el famoso Auschwitz, Majdanek, Belzec, Treblinka, Sobibor, y no sé si están los 6 ahí. Esos eran campos directamente donde la gente iba a morir. O sea, ahí no había posibilidad de escape. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera? Con esto, ¿cómo? ¿De qué manera, digo, se los encerraba en una...? No, claro, la gente vivía un tiempo mientras servía para trabajar, y después se la mandaba a las cámaras de gas. A la cámara de gas. Exacto, sí, ahí tienen cámara de gas. Y te cuento otra cosa, fíjate vos lo que es la mentalidad utilitarista de los nazis. Los campos esto me contó Héctor, que cuando logran la empresa Krupp, a la empresa alemana de metales, logra hacer una aleación metálica que resista mucha capacidad de cremación, porque había que desaparecer los cadáveres porque no tenían espacio físico. Ahí están los hornos crematorios. Cuando logran hacer una cremación que pueda trabajar creo que 24 horas, ahí recién largan los campos. O sea, primero se investigaron todo. Además, el circuito Auschwitz-Birkenau era el más grande, eran 4 campos que eran realmente gigantes. Héctor estuvo ahí, el hijo Guille estuvo también ahí. Ahí hicieron lo máximo, y además en Auschwitz estaba el famoso, el verdugo de Auschwitz, el médico Joseph Mengele, estaba ahí, que él aparte, en otros campos también, pero experimentaba con prisioneros judíos. Hacía experimentaciones de las más aberrantes, diríamos. Gerardo, entonces, en la cámara de gases metían a judíos, no importa edad, generalmente sexo. lo que iban a las cámaras de gas cuando llegaba el tren eran las mujeres y los niños, los más débiles, los que no servían, y los ancianos, los que no servían para el trabajo, ya no tenían otra utilidad, ya no. Claro, teóricamente iban a pegarse una ducha, les sacaban todas las ropas, ¿sí? Entonces agarraban y usaban las ropas, ¿sí? Después agarraban los cadáveres y antes de cremarlo les sacaban, por ejemplo, los dientes de oro, todo ese tipo de cosas que uno tiene que tener demasiado estómago para hacerlo, diríamos, ¿sí? Y de ahí iban a los crematorios, que antes estudiaron de qué manera hacerlo por el funcionamiento, ¿no? Que sea funcional. Y entonces estos son campos. Nos dijo 3 tipos de campos: de trabajo, concentración y exterminio. Los de exterminio estaban los 6 en Polonia. Y volviendo a la fecha de mañana, que se conmemora el 82 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, que la pregunta era qué eran los guetos y qué eran los campos de concentración. Empezaban... Los guetos, bueno, pero por ejemplo, tenés un barrio donde
habitualmente podían vivir, no sé, 100.000 personas, entonces se apiñaban entre 300 a 500.000. ¿Sí? O sea, siempre vivían hacinados, siempre vivían, porque la idea era que se vayan muriendo, como sea, se morían por el tifus, por el hambre, por una cantidad de cuestiones, y después, bueno, los que no trabajaban ¿cómo se llama? En los campos de exterminio. Pero bueno, eran las condiciones de vida en los guetos, eran bastante complicadas. La palabra gueto surge en el primer gueto que se conoce fue el de Venecia, porque donde está ahora famoso el barrio judío, que era el gueto judío en Venecia, estaba formado por judíos alemanes, y era una fundición, y en italiano fundición se dice ghetto, DG, y el judío alemán no podía decir, no le costaba decir ghetto, entonces decía gueto. Entonces ahí surge la palabra y ya se utiliza para todo tipo de el aglutinamiento en una zona de ciertas poblaciones con ciertas características. Mañana entonces el lugar es 21 horas. 21 horas. El está solamente destinada para la comunidad judía, porque por ahí alguien que nos está escuchando y se motiva como para ir y se interesa como para escuchar y saber más, aprender más. ¿Está abierto al público en general, Gerardo? Sí, abierto para público en general. Recordarnos, la gente que quiera escuchar. Recordarnos la dirección, por favor. San Martín 1473, la Sociedad Cultural Israelita Sholem Aleichem, a las 21 horas. Es el acto de recordación del Día del Holocausto. Se va a realizar una charla. La charla la va a dar Gerardo Friedman. Exacto, sí. Me va a presentar Alejandro Tepliski, que él va a hacer una introducción de lo que fue como yo no voy a hablar del levantamiento del gueto de Varsovia, sino de estos paracaidistas, él va a hacer un somero resumen de lo que fue el levantamiento, sí. Y el Moshe Basser va a ser la parte litúrgica. Y entonces se van a encender, generalmente se encienden 6 velas en representación de los 6 millones de judíos que fueron asesinados en el Holocausto judío. Y en esta ocasión nos decía hace instantes que fue una idea suya de encender una vela más en honor a los sobrevivientes de guetos o de campos de concentración, y que luego, aún sobreviviendo, terminan algunos de ellos, por ejemplo, quitándose la vida. Exacto, sí. Hay un número de la cantidad de sobrevivientes que decidieron quitarse la vida luego, Gerardo. Eso desconozco. Lo que sí sé que cuando los estudios poblacionales el porcentaje es más alto que en población común, diríamos, de lo que se estudia normalmente. Y otros a lo mejor contrajeron algún tipo de enfermedad producto de todo lo que han padecido en esos lugares. Sí, normalmente lo que se tiene es el famoso trastorno de estrés postraumático, que es una enfermedad psiquiátrica que no tiene tratamiento hasta el día de la fecha, que son las personas que pasaron por algún trauma complicado, y tiene mucho que ver con el tipo de trauma y con el tiempo que te exposición a ese trauma. Así que eso es común tuvieron los sobrevivientes, tuvieron los excombatientes, alguna persona que recibió un robo ¿cómo se llama? Con intento de asesinato. Entonces, pero también tiene mucho que ver el tiempo de exposición al causal. Entonces también hay mucha más población de sobrevivientes del Holocausto que sufre ese problema. Cuando escuché decir justamente esta idea que tuviste de encender una séptima vela en honor a los sobrevivientes, y mencionaste este dato, que muchos han decidido quitarse la vida, inmediatamente se me vino la comparación con los soldados combatientes de Malvinas, ¿no? También el alto porcentaje
de excombatientes o de veteranos de guerras de Malvinas que se han quitado la vida. Exacto, sí. Porque caen ese tipo de trastornos. Nosotros yo conocí un caso acá porque tratábamos con un médico de un combatiente que también no se suicidó, pero sí tenía el trastorno que le complica mucho la vida. Bueno, antes de despedirlo, Gerardo, una mención especial y recordarlo a don Julio Friedman, su papá, Sí, que lamentablemente el 28 de marzo se fue de este plano. Exacto. Sí, aunque siempre está con nosotros, pero bueno, uno tiene el vacío y la tristeza de no verlo. Y justamente la charla de mañana es una forma que yo voy a hacer un homenaje a él, porque uno de esos paracaidistas, él formaba parte de un grupo, cuando va a estudiar a Córdoba, de un grupo de juvenil, de Juventud Judía, y el grupo recibía el nombre de uno de los paracaidistas que estoy por hablar mañana. Entonces es una forma de homenajearlo, hablando de este paracaidista que se llamaba Aba Berdichev, un judío rumano. ¿Cuántos años tenía don Julio? 92. 92 años. Bueno, un recuerdo y una mención especial para él, una magnífica persona, realmente. Ejemplo, ¿no? De la manera en que vivió y ejerció su profesión. Un ejemplo. Me dejó, como decía yo recién, el Papa me dejó la vara muy alta, así que bueno, vamos a ver si podemos honrar su memoria. Gerardo Friedman, muchísimas gracias. Un abrazo. Gracias a vos y a tu disposición. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, está hecha la invitación para, lógicamente nosotros hablamos en tiempos de radio y siempre tratando de hacer un poco de docencia en estos temas que más que temas son capítulos de la historia mundial, hablar del Holocausto judío y recordándolo también, bueno, finalmente a don Julio Friedman, el papá de Gerardo Friedman, una persona ejemplar que tuvimos aquí en Corrientes y que nos dejó físicamente el 28 de marzo, hace poquito, está por cumplirse un mes recién. Y también recordarlo a Héctor Zimmerman, también de la comunidad judía, y hacer docencia sobre esta fecha que mañana la comunidad judía va a conmemorar, el Yom HaShoah, Yom HaShoah, que significa el Día del Holocausto Judío, y se conmemora el 82 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia. 6 millones de personas, 6 millones de judíos fueron asesinados en el Holocausto. Mañana a las 21 en la Sociedad Cultural Israelita de Corrientes, por calle San Martín al 1473. Esta charla que va a estar abierta a la comunidad en general, no solamente destinada a la comunidad judía. Así que quienes estén interesados y de saber un poco más y sobre todo esto que va a informar y sobre el tema que va a hablar Gerardo Friedman sobre la participación que tuvieron estos paracaidistas judíos que vivían en Israel, pero que se alistaron en Inglaterra para combatir justamente contra el nazismo.